Passem a la segona ponència, la de Cèlia Miralles Will, que és professora de la Universitat d'Estrasburg i de Lisboa, especialista en història de la tuberculosi en l'espai social barceloní de principis del segle XX. Ha fet diferents investigacions sobre malalties a l'ambient urbà i sobre la gestió d'epidèmies al port de Lisboa a començaments del segle XX. Tienes la palabra cuando quieras. Muchísimas gracias por invitarme. Estoy muy contenta de volver a Barcelona. Hacía ya como años, bueno, seguro 2 o 3 años que no había venido aquí, también por la pandemia, claro, porque ya que ahora trabajo en Francia. Y también quiero presentar disculpas, me quiero disculpar ya, porque voy a hablar en español. Nunca supe hablar catalán correctamente. Y también me disculpo porque de antemano por lo que serán seguramente portuñoladas o galicismo, porque también hace tiempo que no he hablado español en realidad. Eso dicho, hoy el objetivo de mi presentación, ¿se me oye bien? No sé, vale. El objetivo de mi presentación es hacer un panorama de la Barcelona enferma en el periodo de 1880 a 1936. Es un periodo en el cual la imagen de Barcelona dista bastante con la imagen que se ha podido describir en la primera parte, bueno, esta mañana en el Congreso, de una Barcelona que era considerada en primera parte del siglo XIX como una ciudad particularmente mortífera. Creo que hay un ponente que habló de Felipe Monlau y de bajo las murallas, y de hecho las murallas de Barcelona eran muchas veces consideradas como responsables en gran parte de esta situación de salud, de insalubridad, pues Barcelona estaba encerrada en un espacio muy concentrado que favorecía los miasmas y que provocaba estragos epidémicos. Pues en los años, a partir de 1880 y más bien el principio del siglo XX, podemos ver en algunos escritos un cambio radical de la imagen de Barcelona respecto a esto. A veces he encontrado documentación que hablaba de médicos que hablaban de la ciudad más salubre del Reino de España. Pero aquí también las características morfológicas de la ciudad entraban en línea de cuenta. Se relacionaban, por ejemplo, con la buena salud de Barcelona, con las transformaciones urbanas, el Eixample, extender la ciudad, y también más tarde con la red de saneamiento urbano que se estableció a partir de 1893. Bueno, hay que decir que pese al cambio de imagen, Barcelona seguía siendo una ciudad con enfermedades. Se suelen encontrar, diría yo, 3 elementos en los discursos que permiten justificar esto. El primer elemento que sale mucho es que Barcelona sigue siendo una parte de las ciudades del sur de Europa, y hay siempre esa idea de visión muy periférica, que las ciudades del sur de Europa pues siguen siendo más mortíferas. Segundo elemento, es una ciudad de puertos y hay muchas enfermedades que son exóticas y entonces hay que controlar el puerto. Y tercer punto, es una ciudad industrial, es una ciudad fabril, y como muchas otras ciudades fabriles de Europa, pues se relacionan las tasas de mortalidad, especialidad por enfermedades infecciosas, con la industrialización que provoca pues el ambiente nocivo de las chimeneas de las fábricas, pero también un crecimiento que consideran descontrolado en la ciudad relacionado con los flujos migratorios de personas que van buscando trabajo. Otro elemento de contexto del cual quiero hablar aquí para definir esta época también se integra en las controversias científicas en las controversias en ciencias médicas en torno a una nueva teoría que aparece poco a poco en esa época, que es la teoría bacteriológica. Es una teoría que da lugar a muchas controversias. Quiere decir que no se impone inmediatamente, pero poco a poco se vuelve hegemónica, particularmente digamos a partir de los años 1900 a 1930.
que esta teoría bacteriológica lo que hace es consagrar de alguna manera la aparición de los gérmenes que acaban de ser inventados como causa explicativa y como única causa explicativa de las enfermedades infecciosas. Lo que también cambia poco a poco la manera de luchar contra las enfermedades. Y finalmente también esa época pues, se caracteriza en Barcelona, pero también en otras ciudades de Europa, con un momento de consolidación de iniciativas privadas primero y luego públicas de lucha para gestionar las grandes enfermedades y particularmente las enfermedades sociales. Ya volveré a explicar de qué se trata. Entonces, aquí voy a intentar estudiar esta relación entre la ciudad, entre el ambiente urbano y las enfermedades. Y como lo habéis podido ver en lo que acabo de explicar, creo que ya se ven un poco las interacciones entre las dos. Pero primero, para hablar de esto, primero tengo que aclarar dos cosas. Una primera cosa que es de qué enfermedades voy a hablar. Pues voy a hablar principalmente de enfermedades infecciosas y de lo que yo llamaría enfermedades colectivas. Y por enfermedades colectivas pienso en oposición evidentemente a las enfermedades individuales, quiere decir enfermedades que han generado una política de salud pública, que han supuesto una gestión, el desarrollo de una gestión colectiva. Y ese término pues, lo que hace es permitirme hablar de dos tipos de enfermedades, las epidemias, de las cuales se acaba de hablar, como el cólera o la gripe, que son enfermedades que llegan, aparecen de golpe y azotan a toda la población de la ciudad en un determinado momento. Es una gestión de crisis, una gestión que luego puede llevar a transformar prácticas en más a largo plazo, pero en un primer momento es una cuestión de crisis, como fue el caso para la COVID, por ejemplo. Y hablar de epidemias y también hablar de endemias. La diferencia, las endemias son enfermedades que se insertan de manera mucho más larga en un espacio dado. Es una enfermedad de larga duración para el paciente, pero no siempre, pero también a nivel territorial. Así que daré algunos ejemplos en esta presentación de epidemias y también hablaré bastante de una endemia, que es la tuberculosis. Primero porque fue mi tema de tesis y también porque es una endemia que afecta particularmente a los más pobres, según el imaginario de la época, las estadísticas y los discursos. Y también era una enfermedad que en aquella época era particularmente mortífera en Barcelona y también fue un objeto de atención privilegiada por parte de los poderes públicos. ¿Qué entiendo ahora por ciudad? Varias maneras de definir la ciudad. Primera manera es la concentración de muchas personas en un lugar determinado, que es una definición poblacional y demográfica, que era muy importante en aquella época para los médicos con esta visión del contagio. También podemos dar una definición urbanística o arquitectónica, son determinadas infraestructuras, redes de transportes, cierta tipología de edificios, etc. También podemos definirla desde el punto de vista social o cultural, que es un espacio con características propias, particulares maneras de vivir, ritmos singulares, una ciudad también vivida. Hasta podríamos hablar de varias ciudades, una Barcelona burguesa, una Barcelona obrera, por ejemplo. También la ciudad se puede definir con un punto de vista político. Se trata de una organización administrativa con poderes específicos, con una administración también específica. Y todo esto, estas diferentes definiciones, pues también conllevan maneras de concebir la ciudad diferente. Así que para dar cuenta de estas diferentes facetas de la ciudad y de la relación entre ciudad y enfermedad, voy a centrarme en dos puntos. Primero, estudiaré el impacto de las enfermedades en la ciudad de Barcelona en la época que expliqué, y luego me centraré un poco en explicar unos elementos de la gestión de estas epidemias, de esas enfermedades colectivas, que se trate de propuesta de saneamientos o de lucha médica contra el contagio, y ver un poco cómo involucran la ciudad, cómo la ciudad se integra en estas propuestas, o también, para decirlo de otra manera,
estudiar un poco el impacto de la ciudad en la gestión de las enfermedades. Pero empecemos por el impacto de las enfermedades en la ciudad de Barcelona. ¿Cómo estudiar este impacto? Y así voy a tener un propósito casi metodológico. Pues la primera aproximación posible sería una aproximación estadística hacia los varios mortíferos. Podríamos utilizar las estadísticas de los actores de la época, porque otra cosa que caracteriza el periodo que en el cual me centro es también la producción masiva de estadística por parte de diferentes actores, los médicos porque estaban interesados en conocer el estado de las enfermedades para poder precisar la acción médica, también otros profesionales, como por ejemplo aquí el ingeniero García Fariá, creo que hay un error en el nombre, pero no estoy segura. Creo que es en el primer A, el acento está en el primer A de Fariá, pero no sé si es el caso, no veo. Bueno, lo que él intentó hacer es una relación en su trabajo sobre el alcantarillado, es el proyecto de subsuelo, que ya se habló también, creo, esta mañana, una relación de la mortalidad, de las cifras de mortalidad por barrios. Aquí se nota mejor con algunos cartogramas que dejaban ver la mortalidad diferencial según los barrios, y estos mapas le permiten, entre otras, demostrar que los barrios mortíferos por enfermedades infecciosas no se encuentran únicamente en los barrios antiguos, sino también en los barrios del Eixample. Y eso le permite también justificar su proyecto de subsuelo, que tiene que tener pues, una ampliación importante. Otras estadísticas que se podrían utilizar son las estadísticas municipales, hechas por la municipalidad, por ejemplo, de la Gaceta Municipal de Barcelona, que a principios del siglo XX pues, empieza a sacar un suplemento estadístico. Pero a la hora de mirar la diferencia, la mortalidad diferencial por enfermedad infecciosa en los distintos barrios, tiene un problema mayor, que es que la mayoría de los datos están por distritos. Y aquí os he puesto un mapa que realicé a partir de los datos de la Gaceta de 1974 sobre la tuberculosis. Y claro, da una visión un poco general. Para ver más precisamente el impacto de la tuberculosis, ahí me voy a centrar sobre la tuberculosis, en los barrios de la ciudad, podemos utilizar estas direcciones, estos datos que utilicé para la tesis. Lo siento, una parte, esta está en castellano, algunos de los mapas no he conseguido traducirlos, estarán en francés, pero creo que se entiende. Bueno, estos datos, estos puntos que se ven aquí, son direcciones de enfermos que fueron ayudados gratuitamente en Barcelona en el periodo de 1929 y 36. Para constituirlo utilicé datos de registros de entradas en dos hospitales de la ciudad que recibían tuberculosos, el de Sant Pau y también el Hospital Sanatorio del Esperit Sant, que se encontraba en Santa Coloma de Gramenet, que recibía únicamente tuberculosos. Y también utilicé listas de donativos que hacía una revista que se llama Catalunya Radio. Hacían unos donativos para ayudar a enfermos tuberculosos que no podían entrar en hospitales porque había listas de esperas muy grandes y que, bueno, entonces se curaban en casa. O sea que son tipos de enfermos diferentes, con tratamientos distintos, pero todos son de la asistencia gratuita. Evidentemente no permite hablar de todos los tuberculosos, tampoco de todos los tuberculosos ha ayudado gratuitamente, solo hay 5.000 enfermos aquí, pero da una tendencia. También corresponden con las prospecciones que hacían los médicos. Los médicos evidentemente consideraban que la tuberculosis era una enfermedad relacionada con las condiciones de vida. Particularmente se fijaban en algunos grupos prioritarios, como por ejemplo los obreros, y algunas zonas prioritarias, como por ejemplo los barrios obreros o el Raval, particularmente insalubre. Bueno, de hecho aquí el mapa coincide con el mapa de la ciudad obrera.
De hecho, hubo muchas estadísticas sobre ello y lo que vemos característico de una enfermedad bueno, de la pobreza. Hay variadas populares muy representadas y también variadas del centro antiguo y un cierto vacío en el ensamble. Si vamos un poquito más cerca, nos podemos interesar a entrar más en detalles en los barrios. Y he elegido entrar en el barrio del Raval porque era el más representado y el sobre el cual se ha hablado más. Y aquí voy a insistir sobre dos aspectos. Uno, en este mapa lo que vemos es una gran proporción, una importancia de la enfermedad en el barrio que antes se llamaba de Santa Mónica, que es el barrio la parte de sur del Raval, a partir no del Arc de Teatre, más arriba del Conde de Asalto, Nudo de la Rambla ahora, ahora se llama Nudo de la Rambla. Y también el hecho de que hay muchos enfermos que se encuentran en los mismos pisos, o sea, pisos de enfermedad donde hay un montón de enfermos. Eso se debe, entre otras, a las casas de huéspedes que tenían muchas poblaciones. De hecho, hay dos maneras de interpretar esto. Desde el punto de vista de los demógrafos, se criticaría la representación de los datos, efectivamente, ya que en las casas de huéspedes pues, había un turno muy importante, una rotación de personas muy importante, porque ya que se alquilaba la cama a veces, pues evidentemente hay más gente también, porque en proporción pues había también más gente. En algunas casas había unas 380 personas que se empadronaban, por ejemplo, o sea, en la misma casa. O sea, que es, una representación difícil de observar. Otro elemento es lo que decían más bien los médicos, es que esto da muchos argumentos para los médicos que se interesan a la cuestión del contagio de la promiscuidad. Evidentemente, como se comparten camas, como se comparten habitaciones y como hay un turno importante, pues hay más posibilidades de contagiarse. Son dos maneras de estudiar. Pero si seguimos intentando entrar más en la ciudad en una escala aún más precisa, podemos ir hasta las calles y, de hecho, hasta las casas, porque para este mapa utilicé el mapa Martorell, que permite ver el dibujo de las casas. Esta es la calle Saint-Gilles, un poco más arriba en el Raval, que en mis datos es una de las más afectadas por tuberculosis. Se ven aquí unas diferencias de colores en función de los... Este sí que está en francés. Entre diferentes... son las diferentes fuentes de donde provienen los enfermos, y lo que vemos es que son sobre todo enfermos ayudados por los donativos de la revista Catalunya Radio que se encuentran en esta calle. Eso nos permite dar un poco una hipótesis, que es que esta representación también se debe al reclutamiento de enfermos. Una cosa que hacía la revista era pedir a los socios que contactaran con tuberculosos que podían conocer para avisarlos que existían estos donativos. Y como estamos en una calle de un espacio que es un poco un espacio más, lo que dicen los historiadores urbanos, más mezclado, también podemos pensar que había más contactos entre los socios de la revista y los enfermos. También otra posibilidad es que son las propias relaciones sociales entre enfermos en el barrio o en las casas o entre familiares que se avisan y que permiten informar a los demás que existen este tipo de ayuda. Y esta parte de la hipótesis es la que más me interesa, porque en realidad lo que nos permite esta hipótesis es ver, que en la calle Saint-Gilles se hablaba de tuberculosis entre los vecinos, que la tuberculosis era un asunto omnipresente en la calle Saint-Gilles, que se vivía, se compartía las experiencias de tuberculosis. Eso me permite llegar a mi último punto de esta primera parte,
Creo que para otra manera de aproximarse al impacto de las enfermedades en la ciudad es centrarse en la ciudad como espacio de vida social, el espacio cotidiano, y entrar en la vida de los habitantes para entender el impacto que tienen las enfermedades en sus vidas, en las vidas de los barceloneses. Para aproximarme, pues, utilicé las historias clínicas que permiten ver, pues, los recorridos de pacientes de las distintas fichas clínicas que conseguí ver en el archivo del Hospital de Sant Pau y algunas otras del dispensario central, que en aquella época se situaba, el dispensario público, que se situaba en aquella época en la calle Radas, en el Poble Sec. Evidentemente no es representativa de la totalidad de la población, pero bueno, cualitativamente y hasta cuantitativamente diría, la idea de representatividad es un poco falsa. Por eso ya lo que a mí me interesa es simplemente ver de un punto de vista cualitativo la presencia de la enfermedad. Lo que vemos aquí en esta historia de vida, pues es la omnipresencia de esta enfermedad que dura mucho tiempo y que va ritmando la vida de los pacientes, ¿no? Voy a leer este extracto. Es de un enfermo que se encuentra en el Hospital de Sant Pau en 1934 y que cuenta la historia. Hace 1 año y medio, estando en el servicio militar, se resfría con tos y expectoraciones escasa, que le dura 29 días, con 37-39 de fiebre. Vuelve a su casa para rehacerse y llegando la misma noche tiene una hemoptisis engolpada que le dura 1 día, haciéndole hacer entonces descanso absoluto en la cama. Al acabar el descanso absoluto que hizo aprovechando el permiso que le había dado el servicio, el enfermo está flojo con anorexia y astenia. Entonces pide otro mes de permiso y entonces, aunque aún se encuentre con el síndrome anterior, se pone a trabajar durante 4 o 5 meses debido a irregularidades económicas en su casa. Después de los cuales vuelve a tener fiebre, tos, expectoraciones, anorexia, astenia. Hace 5 meses de descanso relativo, después de dejar el trabajo, sin más tratamiento. Después de aquellos 5 meses de descansos y sin encontrarse bien tampoco, trabaja 4 meses y comienza a sentir afonía. Como sigue enfermo, decide ir 3 meses al pueblo y donde hace solo un descanso relativo, y durante este tiempo engorda de 3 o 4 kilos. En vista que aumenta el peso, vuelve a Barcelona creyéndose mejor, pero comienza a tener una tos emética. Va al médico, que le hace un tratamiento sintomático, aumentando aún más la sensación de hambre. Como le indican un tratamiento que no puede pagar, entra a la sala del Hospital de Sant Pau, por falta de recursos. Analizando un poquito este fragmento, lo que vemos es, primero, son pautas dadas por los médicos. La historia clínica se escribe es una entrevista que se hace al paciente y un interrogatorio que hace o un enfermero, una enfermera o un médico. Se están buscando los síntomas, las causas indirectas, tos, expectoraciones, debilidad. Son preguntas de los médicos que van ritmando cada historia clínica que podemos encontrar. Lo del servicio militar también es un punto sobre el cual siempre suelen insistir. También lo de descanso absoluto relativo. Esto suena a una pregunta también del médico. También lo que vemos aquí son condiciones de vidas duras, características de pacientes tuberculosos que he podido estudiar. Pero lo que también vemos es cómo la enfermedad es parte completa de la vida cotidiana, cómo determina la vida del enfermo, cómo impacta enormemente sus decisiones, reorganiza su vida. Y eso durante un tiempo bastante extenso. He puesto aquí otros extractos, no los voy a leer porque creo que no tengo tiempo, pero lo que muestran aquí son una larga experiencia de la tuberculosis como una enfermedad que dura mucho tiempo. Hace 40 años tuvo un neumotórax, la afección data de la infancia. También lo que vemos es que marca el resto de su vida. La última tiene... Desde un punto de vista del pronóstico, no se puede tener más pretensiones que donar aguantant al enfermo, mirando que no empeore. Haciendo esto y estando en buenas condiciones, puede durar años. Esa idea de que tiene que tener mucho cuidado y vivir con la enfermedad.
También vemos que es una experiencia compartida con la familia y, de hecho, muchas veces en los servicios de asistencia pública pues recibían a varios enfermos de una misma familia y se encontraban historias clínicas que eran dossiers familiares, en realidad. También lo que vemos es que no se habla únicamente de la tuberculosis, sino de otras enfermedades también, otras enfermedades que también acompañan la vida cotidiana, la vida de los habitantes de esta ciudad popular, que es de la cual estoy hablando ahora. Efectivamente, más allá de recorridos de enfermos, estas historias de vida también nos dejan ver de manera más general pues un cotidiano invadido por enfermedades. Os he puesto aquí unos fragmentos. ¡Ay! Ha desaparecido. Bueno. Bueno, sigo y quizás volveremos. Bueno, lo que sí vemos son, entonces decía, un cotidiano invadido por enfermedades varias. Primero, enfermedades, sensibilidad a las epidemias de la época, fiebre tifoidea, gripe, presencia del cólera, mortalidad infantil, que es muy presente. Volveremos a ver los esquemas, espero, más tarde. También otros tipos de enfermedades que interesaban particularmente a los médicos, morales, y antes en la mesa redonda se habló de estas consideraciones morales, pues esto muy presente, alcoholismo, sífilis. También se podría hablar de la sensibilidad de las enfermedades, a las enfermedades sociales de la época. Os voy a dar un ejemplo, ya que no tengo más cosas para enseñar. Una familia que viene entre 1921 y 1927 a consultar en el dispensario central de Barcelona, que entonces en aquella época se encontraba en Radas. La ha llamado la familia Arnau, he cambiado evidentemente el nombre. Ellos vivían en el número 96 de la calle del City y fue visitada por enfermeras visitadoras en casa y también en el dispensario central. La madre de familia vio a sus padres morir jóvenes de neumonía y de gripe. Tenía 6 hermanos y hermanas, 2 se murieron niños de meningitis, 2 se murieron niños, 3 otros se murieron niños de no se sabe de qué, y la última hermana sigue viva, pero como tuvo sarampión, tiene una condición física muy fragilizada, muy débil. La señora, la madre de la casa, también tiene 5 hijos que viven con ella. 3 se murieron de meningitis o de enteritis. Tiene una niña de 10 años que ella considera en buena salud y el más pequeño, lo que tiene 7 años, tiene bronquitis crónica. Pero la historia no se acaba aquí porque ella se podemos desplazar en la casa del tío, el hermano de su marido, que él vive en la calle de Joc Florals en Sants, y ahí todos los niños se murieron de tifus. Hay uno que tuvo sarampión y que también parece que tiene dificultades en recuperarse, y el otro tuberculosis. Era solo un ejemplo para intentar esperar la presentación, pero que nos permite ver un poco el cotidiano de estas familias y ver cómo las enfermedades determinan sus vidas. Hasta cambian a veces el rumbo de la vida. Me acuerdo de una tuberculosa en 1931 que contaba cómo la enfermedad de su padre, nunca se supo exactamente de qué enfermedad se trataba, pero muy probablemente pulmonar, conduce a desgradar profundamente las condiciones de vida de la familia. Primero, cambia de casa. Tuvieron que cambiar de casa porque el salario diario, ya no recibían el salario diario del padre de familia y no podían pagar el alquiler. Las hijas tuvieron que buscar trabajitos, vendían, si me acuerdo bien, cartas de juego, naipe en la calle, para intentar sobrevenir a aguantar y mantener la familia. O sea, estos son ejemplos de realidad de personas que finalmente están en una situación de pobreza y que por problemas puntuales relacionados con enfermedades pues caen en la gran pobreza, que desencadenando varios problemas. Eso fue una aproximación calitativa. ¡Hey!
Muy bien. Bueno, eso eran entonces lo que os quería, sí, os quería enseñar. Yo lo tengo yo en las pantallas. Bueno, son esquemas de estas fichas de visitas que se hacían en el dispensario central de Radas, dispensario que luego se cambió de lugar y se fue a Torres Amat, donde está el CAP Luis Saya ahora mismo. Entonces, historias clínicas donde hacían estos pequeños esquemas en los cuales se veía la vida de la familia. Y se lo había puesto para ver pues, bueno, la presencia de la muerte y de las enfermedades en estas familias. Entonces, todo esto era, como decía, una aproximación cualitativa al impacto de las enfermedades que yo creo que es importante hacer para completar un poco el estudio estadístico. Ahora pasaré a la segunda parte y a analizar un poco el papel de la ciudad o el papel que se le da a la ciudad para la lucha contra las enfermedades infecciosas al principio del siglo XX. Será una cosa un poco experimental, ya que voy a dar 3 ejemplos que dan luchas contra diferentes enfermedades, algunas epidemias y una endemia, que yo creo que me permiten hacer una tipología de diferentes maneras de incluir la ciudad en estas luchas. Empezaré con un ejemplo que para mí es una investigación nueva, los episodios de peste en Barcelona en 1906. La peste no es una enfermedad de la Edad Media y moderna, hubo varios episodios de peste durante el siglo XX en Barcelona y en el mundo, también hubo otro en la misma zona en 1931. Y en este caso había varias muertes sospechosas y se hizo un informe que fue publicado en anexo en el libro de Jaume Ferran, que trataba él de la peste de Oporto. La pregunta, bueno, el objetivo de las actuaciones ahí es claro, es evidente, ¿eh? Lo que querían era evitar que se generara una epidemia y un temor, un pánico. Son solucionar casos sueltos. ¿Qué hicieron entonces? Pues en urgencias. Pues primero, buscar y extinguir las fuentes de contagio. Buscar el origen primero, porque es una enfermedad exótica, entonces tienen que buscar con las relaciones con el puerto. Buscan con los traperos, el comercio de trapo usado, la cuestión de las ratas, porque desde el final del siglo XIX se ha demostrado que el rato es el vector, las ratas son los vectores del bacilo. Búsqueda del paciente cero, nunca lo dicen así, pero utilicé yo la palabra, cuando encuentran un caso, y intentar rastrear el recorrido de la enfermedad. Buscando finalmente esta cadena de contaminación, de transmisión, con una lógica totalmente biomédica, que se parece mucho a la que conocemos ahora, basada en buscar quién transmitió el germen. Por eso establecieron estas listas de casa para entender cómo se pasa de una casa a otra. Y el ejemplo interesante es la experiencia que hacen en los bajos de la calle Bejar, que no entienden de dónde vienen y acaban encontrándolo parece ser que es una mujer que vivía en las barracas del puerto, en Cantunis, sitios donde se encontraban muchos traperos, entre otras, y trabajadores del puerto. Pues se ve que padeció de la enfermedad y ya que no la recibían en el hospital, se fue a buscar refugio a la hora de sentirse mal en la casa de los primos allí. Y entonces ahí empiezan a determinar pues, el origen que empiezan a ver en Casantunes, en el barrio de Casantunes o de Cantunis. Concretamente, ¿qué hacen para evitar el pánico y para evitar la transmisión? Primero, aislar a los enfermos. Se estableció un hospital del mar, un pabellón de aislamiento, pero también en aquella época se construye un hospital provisorio. ¿Dónde? En Casantunes, justamente al lado de la población, donde había muchas sospechas. Y luego también buscan eliminar focos, sanear focos. Sanear, pero cuando no se puede sanear, lo que se hace simplemente es quemar las casas. Evidentemente, sobre todo quemar las casas precarias, las barracas. O sea, las barracas de Casantunes desaparecen.
y lo hacen evidentemente durante la noche para evitar problemas. O sea que lo que vemos aquí, para resumir, es una actuación sobre la ciudad, quemar casas, las precarias, las barracas, precisas en el territorio urbano. También van a investigar cosas precisas, casas precisas. Aislar también de manera precisa, confinar a las personas en casa, lo que dista mucho de las cuarentenas o de los cordones sanitarios que fueron tan criticados, por ejemplo, en la epidemia de Oporto. Lo que cabe señalar también es que se hace casi todo en el mismo barrio, o sea que también hay un significado de reorganización de la ciudad. Segundo ejemplo, y pasaré rápidamente. Vale, y voy a intentar ir muy rápido. La epidemia de fiebre tifoidea que hubo en 1914, que es muy conocida por este mapa, que si no me equivoco fue publicado en 1935, pero que lo que permite demostrar el mapa es la responsabilidad del agua potable, de la contaminación del agua potable como causa de la enfermedad. Entonces se establece esta relación en una lógica epidemiológica bueno, que remite a cosas que conocemos de la segunda parte del 19. Eso tiene que ver con la etiología de la fiebre tifoidea, que les conduce a buscar la causa de la enfermedad en patógenos que están presentes en el agua. Y también conduce a proponer como solución, y hay como gestión posterior a la crisis, renovar el sistema de agua potable. Y todo eso intervino en un contexto en que había una polémica entre si las aguas tenían que ser públicas, el agua potable tenía que ser pública o tenía que ser privada. Y aquí también vemos el poder del mapa en determinar la responsabilidad de la infección, que vienen de hecho de las aguas de Moncada, que son aguas gestionadas por la municipalidad. O sea que aquí tenemos otra actuación sobre la ciudad relacionada a esta con el abastecimiento y las redes urbanas, pero también conectadas con intereses y polémicas políticas y económicas. Por fin pasaré al último ejemplo, que aquí vuelvo con un caso que conozco bien, que es el caso de la tuberculosis y de la gestión de la epidemia que se hizo entre 1919 y 1936, que es una época en la cual vemos preocupaciones por la salud pública y por cuestiones sociales por parte de los nuevos poderes catalanes, primero la Mancomunitat y más tarde la Generalitat. Entre estas preocupaciones se preocupan mucho por la tuberculosis y intentan establecer un sistema integrador que tiene como objetivo apoyarse en las iniciativas que ya existen, que sean privadas o públicas, y federarlas todas en poner encima pues, un servicio de la Generalitat que se llama el Servei Social d'Assistència als Tuberculosos, que es el cartel allí dibujado por Ramón Casas. Y lo que argumentaré aquí es que este sistema, esta red que se construye, pues integra la ciudad de dos maneras diferentes. Primero, lo que establece es una lucha médica localizada en la ciudad. El objetivo es cubrir toda la ciudad de atención médica. Y esto es un esquema realizado por Luis Sayet, que era el responsable del servicio, en el cual se ve pues, el intento de que haya dispensarios en toda la ciudad. Otro elemento para difundir la salud en toda la ciudad es acercarse cada vez más a los enfermos. 3 ejemplos. Se desplaza el dispensario central en el Raval, que es el sitio donde las estadísticas demuestran que hay más enfermos. También nunca llegó a implementarse, pero se planean implementar dispensarios ambulantes que son camiones que permiten acercarse a los barrios más alejados y entrar directamente en las calles. Y lo que sí llegó a implementarse son las enfermeras visitadoras. Enfermeras visitadoras lo que hacen es entrar en las casas, recomendar, dar consejos de normas de higiene. También verifican que se están haciendo el aislamiento en casa, porque también se aislaba a los enfermos tuberculosos en casa. O sea que cubrir la ciudad y actuar de forma precisa, yendo a casa
de los enfermos. Y la segunda manera de integrar la ciudad es lo que yo llamaría una lucha urbana. Es la idea de que hay que cambiar la ciudad profundamente para eliminar el germen. Diferentes ejemplos aquí. Primero, las visitas a domicilio de las enfermeras no solo están para dar consejos de higiene, sino que también se improvisan arquitectos de interior. Por ejemplo, aquí os he puesto un ejemplo de una enfermera visitadora que explica a la familia cómo tiene que reorganizar la casa del enfermo y particularmente desplazar la habitación de la niña para que la habitación no sea más salubre. También aconsejaban poner plantas, abrir las ventanas, etc. Esto sería un primer elemento. Y luego en esta lucha entran otros actores que son los urbanistas y los arquitectos. Este dispensario central no está solamente pensado para acercar la medicina a los pacientes, a los posibles pacientes que lo necesitan. También están para renovar la ciudad, para hacer entrar aire y sobre todo sol en la ciudad. Tiene una función arquitectónica. Es un dispensario construido por los arquitectos modernos del GATPAC. Otro ejemplo, también realizado por los arquitectos del GATPAC, es el plan de saneamiento del casco antiguo, que tiene como objetivo, y lo utilizan, aquí vemos muy bien la metáfora con el bisturí, es una operación quirúrgica del espacio. El objetivo es quitar algunas partes concretas y no todo. Es muy invasivo, pero muy preciso. Hacer entrar el sol de esta manera en las casas. El sol que, por cierto, en la etiología de la enfermedad mata al bacilo. Es la razón por la cual se focalizan sobre todo sobre esto. Y también, evidentemente, es una buena excusa para hacer cambios arquitectónicos en la ciudad. ¿Qué nos dicen estos diferentes ejemplos? Primero, pues son diferentes acciones de la ciudad, diferentes maneras de actuar: quemar casas, seguir rastros, vigilar redes de abastecimientos, construir un dispensarios. Tienen en común varias cosas. Primero, siempre hay otros intereses que no son sanitarios. Hay intereses arquitectónicos, políticos, económicos, de paz social. Las decisiones tomadas en salud pública son una mezcla de varias consideraciones. También tienen en común esta famosa escala precisa. Seleccionan casas, seleccionan fuentes, seleccionan barrios, seleccionan familias. Esta precisión de escala se debe, yo creo, entre otras cosas, a una explicación por la etiología de las enfermedades relacionada con la teoría bacteriológica, que se centran en el germen como principal responsable. Extinguir mediante fuego el bacilo de la peste, eliminar los vectores de la transmisión, aislar las personas que representan riesgos porque llevan consigo el germen. Por eso os he puesto este bonito montaje del GATPAC, en el cual se ve la amenaza, ¿no? Es el bicho. Y el problema es que el bicho se desplaza de los barrios más precarios, de estas casas que suponen problemas y que se tienen que quitar, y contaminan luego a los barrios ricos. Eso también nos conduce a una concepción de la ciudad que se ve un poco como una acumulación de puntos negros, acumulación de casas. La acción sanitaria es un mapa de puntos, un poco parecido a los mapas de puntos que os enseñé antes, focos de infección que suponen problema. Cambia mucho con la imagen que se podía tener en el siglo XIX con los higienistas, como yo estoy pensando en Felipe Auser, por ejemplo, en Sevilla o Madrid, que hacía planos de saneamiento en el cual indicaba el recorrido de las basuras, los problemas de los malos olores provocados por las fábricas de jabón, los tóxicos, etcétera, que la ciudad estaba considerada como un mecanismo, un metabolismo muy complejo. Aquí estamos pensando mucho más, sobre todo para la peste y la tuberculosis, en acumulaciones de casa que suponen problemas porque allí se encuentra el microbio y por eso se tiene que sanear para destruir los gérmenes o evitar que se desarrolle en un terreno favorable.
Por eso podemos decir que tenemos una especie de higienismo revisitado, que tiene que ver con otra reconceptualización, digamos, del higienismo, con otros fines. Llegamos al final y está bien, perfecto. Me va mal porque no había previsto conclusiones, entonces voy a acabar antes, no pasa nada. De hecho no había previsto conclusiones, pero no voy a hacer directamente vínculos con la realidad, con la actualidad, porque creo que esta ciudad pensada como puntos negros tiene un eco en la visión actual bastante claro y que no es necesario argumentar mucho sobre esto. Creo que durante la pandemia de COVID-19 hemos visto muchos mapas de puntos, mucho rastreo, mucho aislamiento, claro. Pero para concluir un poco, he intentado mostrar varios ejemplos, tipos de relaciones entre la ciudad y en sus diferentes aspectos y en las enfermedades infecciosas y colectivas. Lo que quería decir es que solo fue una aproximación, evidentemente hay muchos aspectos para tratar, pero de hecho quería acabar con una laguna, algo que falta en mi presentación, que es una acepción de la ciudad que no he tratado en absoluto, que es la ciudad como espacio de reivindicaciones, la ciudad como un ambiente particular en que surgen nuevas propuestas, no siempre nuevas propuestas, sino a veces propuestas alternativas a la biomedicina, alternativas en la manera de pensar las epidemias, soluciones que quizás puedan incluir otros aspectos, otras consideraciones, otros actores. Y estos otros actores pueden ser los habitantes, los propios enfermos, los propios pacientes, que en esta presentación pues los he tratado un poco como si estuvieran todos en silencio, pero no sufren en silencio, buscan soluciones, se quejan, muchas veces se niegan a aceptar las duras condiciones propuestas por la enfermedad que padecen, pero también las duras condiciones de los tratamientos que son impuestos por los diferentes expertos médicos. Y ahí voy a acabar. Muchísimas gracias a todos.